Vamos a continuar trabajando con el concepto de la transformada de Laplace. En este caso, nos vamos a referir directamente a cómo trabajar con la transformada inversa de Laplace. Pero primero veamos qué es lo que significa. La transformada inversa de Laplace es poder recuperar la función f de t a partir de su transformada de Laplace. Y si la podemos recuperar, se puede asegurar que es única. Lo que significa es que cuando nosotros tengamos la función transformada de Laplace, el objetivo de la transformada inversa es poder encontrar f de t. Entonces, para trabajar con la transformada inversa de Laplace, vamos a tener en cuenta que, así como la propiedad de la linealidad que se cumplía para la transformada de Laplace, también se cumple para su transformada inversa. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la transformada inversa? Muy simple. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos transformar o hallar la transformada inversa o la antitransformada de 1 sobre s más 1, lo que vamos a hacer es observar en la tabla cuál es la expresión equivalente a 1 sobre s más 1. Entonces, si miramos en la tabla, la expresión similar es 1 sobre s menos a, lo que significa que su antitransformada es justamente la función f de t, en este caso e a la a por t. Como aquí en el denominador nos aparece un s más 1 y en la tabla es s menos a, entonces mi valor de a va a ser menos 1. Por lo tanto, la antitransformada de 1 sobre s más 1 me da como resultado e a la menos t. Este e a la menos t corresponde a f de t, que es justamente la función antes de haber sido transformada. Bien, en el cuadernillo se van a encontrar con algunas actividades donde ya tienen las respuestas que van a tener que antitransformar mediante la tabla. Ahora, ¿qué pasa si lo que queremos antitransformar no está en la tabla? Bien, nosotros anteriormente trabajamos con ciertos métodos para poder encontrar expresiones equivalentes. Es decir, que en este caso, según la expresión con la que trabajemos, si no aparece en la tabla, voy a tener que aplicar diferentes técnicas algebraicas para poder encontrar una expresión más simple y que sí esté en la tabla de la transformada. Entonces, veamos un ejemplo. Si quisiéramos encontrar la antitransformada de 3 sobre s por s al cuadrado menos 1. Esta expresión, esta antitransformada, no la hallamos directamente en la tabla. Lo que significa es que esta fracción la vamos a tener que descomponer en fracciones más simples. Es por ello que vamos a usar el método correspondiente de descomposición de fracciones simples. Si ustedes recuerdan, vimos 3 métodos. Vimos cuando el numerador era mayor o igual que el denominador, cuando el numerador era menor que el denominador o cuando teníamos, por ejemplo, raíces múltiples. Entonces, el primer paso es poder descomponer y escribir esta fracción en suma o resta de fracciones más simples. Entonces, para ello, primero lo que debemos hacer es buscar las raíces del denominador. Si observamos, la primera raíz, que es s, obviamente va a ser 0, y de la expresión que aparece en el paréntesis, como es una cuadrática, al resolver encontramos 2 soluciones. Esas soluciones es 1. Como es una raíz doble, bien, tenemos 3 raíces, pero una sola es una raíz doble. Entonces, justamente como tenemos una raíz que se repite 2 veces por ser raíz doble, vamos a tener que aplicar el método correspondiente para poder escribir esta fracción como suma de fracciones más simples. Entonces, al descomponerlas, nos quedaría a sobre s. Usábamos, recuerden, las letras aquí porque como no conocemos cuáles son los numeradores, ¿sí? La idea es justamente poder encontrarlos. Entonces, escribimos la primera fracción a sobre s,
siendo S la primera raíz, escrita en forma factorizada, más B sobre S menos 1, siendo S menos 1 la segunda raíz escrita en forma factorizada, y como la tercera raíz vuelve a ser la misma, la denotamos como S menos 1 elevada al cuadrado, justamente porque es una raíz doble. Bien, una vez que descompusimos la suma o la fracción en suma de fracciones más simples, vamos a resolver esa suma, en donde debemos encontrar cuál es el común denominador. Obviamente el común denominador va a ser igual que la fracción con la que estuvimos trabajando, S por S menos 1 elevado al cuadrado. Recuerden que para hallar el común denominador se seleccionan los términos o las expresiones comunes y las no comunes de mayor exponente. Entonces, la no común es S, porque es la única que está, y las comunes, como es S menos 1 y S menos 1 al cuadrado, selecciono siempre la de mayor exponente, obteniendo como denominador común S por S menos 1 elevado al cuadrado. Bien, y a partir de aquí, buscamos cuál es el numerador correspondiente. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Una vez que encontrábamos el denominador, lo que hacíamos era dividíamos al denominador común por cada uno de los denominadores de la fracción y lo multiplicábamos por los numeradores. Es decir, S por S menos 1 al cuadrado dividido S, lo único que me queda es S menos 1 elevado al cuadrado. Multiplicado por A va a ser la primera expresión. Cuando hacemos el común denominador dividido S menos 1, S menos 1 se nos va, una sola, o sea, se simplifica, por lo tanto me va a quedar B por S menos 1. Y por último, el común denominador dividido S menos 1 al cuadrado, se simplifican las expresiones y lo único que me queda es C por S. Bien, entonces, como los denominadores son iguales, podemos suponer también que los numeradores también lo serán. Entonces, solamente trabajamos con los numeradores, que es nuestro objetivo para poder encontrar los valores de A, B y C. Entonces, una vez que trabajamos con los numeradores, directamente lo que hacemos es tratar de encontrar esos valores, los valores de A, de B y de C. Como lo hacíamos, tomábamos justamente los valores de las raíces que hemos encontrado en el primer paso. Entonces, si S es igual a 0, si observamos la expresión, cuando S es 0, esta expresión se va, C por S se va, la expresión de B también se va, y lo único que me queda es A por 0 menos 1 al cuadrado, que sería solamente esta primera parte. Resolviendo, 0 menos 1 es menos 1, elevado al cuadrado es 1, el resultado de A me da 3. Ahora reemplazo la siguiente raíz, si S es 1, nuevamente miro mi expresión, y si S es 1, A se cancela porque me da 0, B se cancela porque también me da 0, y lo único que me queda es C por S, que en este caso sería C por 1. Al despejar C, obtenemos como resultado que C vale 3. Bien. Cuando teníamos una raíz múltiple, teníamos la opción de poder seleccionar cualquier valor para S, ya que la igualdad se iba a seguir manteniendo. No puedo volver a reemplazar a S por 1, porque si no vuelvo a conseguir nuevamente la constante C. Entonces, seleccionamos cualquier valor para S, que en este caso elegimos S igual 2, y reemplazo en toda la expresión con la que estábamos trabajando. Entonces, al reemplazar a la S por 2, voy a tener también en cuenta los valores que encontré previamente. Es decir, que A también es 3, reemplazo la S por 2. El valor de B, como no lo sé todavía, lo dejo como incógnita. Y el valor de C, que es 3, también lo vuelvo a reemplazar. Trabajando algebraicamente, resolvemos, ¿sí? Y despejamos el valor de B. Entonces, el primer término me da 3 como resultado, el segundo término me queda B por 2 y el último 3 por 2 me da como resultado 6. Al despejarlo, tanto el 3 como el 6, que están positivos en el segundo miembro de la igualdad, lo pasamos como negativo y el 2 que está multiplicando
también lo pasamos al primer miembro de la igualdad dividiendo, obteniendo como resultado que B es menos 3. Entonces, una vez que encontré quién es A, quién es B y quién es C, lo vamos a reemplazar en esa descomposición simple que nosotros intentamos buscar, justamente para poder antitransformar la expresión. Entonces, nosotros habíamos descompuesto la fracción en suma de fracciones más simples y ya obtuvimos como resultado quién es A, quién es B y quién es C. El valor de A es 3, el valor de B es menos 3, por eso acá cambiamos el signo, y el valor de C también vuelve a ser 3. Entonces, una vez que reemplacé los valores de A, B y C, ahora sí puedo observar la tabla e identificar que esas fracciones que me aparecen sí se encuentran en la tabla de las transformadas. Entonces, si observamos la transformada o la antitransformada de 3 sobre S es 3. La antitransformada de 3 sobre S menos 1, el 3, acuérdense que como dijimos se cumple la propiedad de la linealidad, es decir que el 3 lo podemos sacar fuera de la expresión dejándolo multiplicando, entonces me quedaría 1 sobre S menos 1. Si busco quién es mi expresión o quién es mi antitransformada, coincide con E a la A por T, donde A es 1. Por lo tanto, la antitransformada de menos 3 sobre S menos 1 me queda menos 3 por E a la T. Y por último, en este caso vuelvo a hacer lo mismo. El 3 lo puedo extraer multiplicando y obtengo 1 sobre S menos 1 al cuadrado. Si observo mi tabla nuevamente, la antitransformada de esa expresión coincide con T a la N por E a la A por T, donde tanto N como A vale 1. Entonces, al antitransformarla, obtenemos como resultado 3 por T por E a la T. Lo que significa es que pudimos encontrar cuál es la antitransformada de 3 sobre S por S cuadrado menos 1. Y ahí terminaría el ejercicio de cómo buscar la antitransformada o la transformada inversa de Laplace cuando la expresión no aparece directamente en la tabla.